Hoy veremos algunos ejercicios prácticos de Vedanta Advaita. Estos ejercicios pueden provocar resistencias, las cuales se producen cuando al ir contra el ego se liberan partes de miedo y culpa del inconsciente sobre nuestra experiencia externa. Este material inconsciente se manifiesta como problemas físicos, psíquicos y emocionales. Estos problemas acarrean dolores, fatiga y diversos trastornos en el funcionamiento del cuerpo. También pueden provocar emociones de gran angustia, depresión, intenso miedo y odio. La única solución es esperar que pasen, desapegándose lo más posible de esas emociones. Tratar de observarlas desde fuera y sabiendo que no somos eso. El proceso para evitar que una resistencia nos domine consiste en aplicar los ejercicios de forma variada en poca cantidad e ir aumentándola poco a poco, observando y sintiendo el efecto que va produciendo en nosotros. Indagación: ¿quién soy yo? La realización de sí mismo solo puede llevarse a cabo abandonando la idea de que hay un sí mismo individual, que funciona a través del cuerpo y de la mente. Consiste en separar la realidad de la irrealidad. Conduce directamente a la realización, disolviendo los obstáculos que hacen que tú pienses que el sí mismo no está ya realizado. Al buscar el ego, es decir, su fuente, el ego desaparece. Lo que queda es el sí mismo. El que se entrega a la indagación comienza aferrándose a sí mismo y preguntándose a sí mismo: ¿quién soy yo? El sí mismo se hará claro para él. Indagar sobre la fuente del ego puede realizarse de las siguientes maneras. Por ejemplo, preguntándonos: ¿quién desea? ¿Quién realiza? ¿Quién siente? ¿Quién piensa? ¿Quién es? ¿Y quién soy yo? Con esas preguntas indagamos sobre la naturaleza y origen del ego. Preguntarnos ¿quién? Es tratar de averiguar sobre la naturaleza del hacedor individual. Y para esa pregunta la mente no tiene respuesta. Si a pesar de todo responde yo, refiriéndose al yo individual, pregunta sobre la naturaleza de ese yo y lo deja al descubierto como ilusorio. Otro ejercicio consiste en pensar yo, centrándose en el yo individual, sin dejar que haya nada con lo que se pueda asociar entre un yo y otro yo. El pensamiento yo sobrevive gracias a que se asocia con un objeto que viene detrás de ese yo. Se esconde detrás de un objeto. Cuando se fija la atención directamente en él, sin que tenga ningún objeto donde ocultarse, desaparece. ¿Qué es el ego? El ego es una forma de pensar para unirnos y dar realidad a un universo ilusorio que se ha proyectado desde nosotros mismos. Por eso la realización es darse cuenta que el ego o pensamiento yo no existe, porque solo es un conjunto de pensamientos basados en una mentira, que es la que vivimos una existencia individual y separada de nuestra fuente de origen, que es pura conciencia, unidad, inmutabilidad, eternidad, paz y felicidad. Cuando nos damos cuenta de eso, el ego muere porque hemos dejado de mantenerle con vida creyendo en él. En este proceso las resistencias son los condicionamientos mentales, que son las creencias y emociones que guardamos en el inconsciente y salen a la luz para proteger nuestra individualidad. Como nos hemos asociado con el ego como si fuéramos nosotros, el miedo a desaparecer que tiene el ego lo sentimos como si fuéramos nosotros los que fuéramos a desaparecer. ¿Quién soy yo? Tenemos que tener en cuenta en cada momento de que
Somos conciencia. Yo soy, totalidad, Cristo, la fuente de todo, o sí mismo. Por eso todo lo que percibimos, pensamos, sentimos y hacemos como yo individual es un sueño ilusorio que emana de nosotros mismos. Somos el observador desapegado, inmutable e inafectado de toda nuestra experiencia individual. No somos los creadores directos de lo que ocurre en el sueño. En la observación, el observador y el objeto observado desaparecen y solo queda el acto de observar. Eso es así porque el observador no se puede observar a sí mismo y el objeto observado no existe y lo que se percibe no se entiende. Si al observar nos fijamos en un objeto y lo definimos, esa definición le da realidad. No soy el hacedor. La realidad de cualquier objeto se establece por nuestra identificación con él. Por eso decimos, eso es, dónde es una declaración de realidad que no tiene. Todo lo que nos sucede en nuestra experiencia individual está creado por las leyes universales y es inevitable. Esos sucesos que no podrían haber dejado de suceder de acuerdo a las leyes con las que funcionan. La ley principal que rige en él es la de causa y efecto. Es exacta, matemáticamente, y rige en toda la ilusión. Por eso nuestro yo individual es el efecto de la cadena de causas que se han sucedido desde que se formó el universo ilusorio. Aceptamos totalmente de que si somos dañados, lo somos porque por alguna razón que se nos escapa tenemos que ser dañados conforme a las leyes que rigen en la ilusión, que se aplican a todo el universo, desde el átomo más pequeño hasta el mayor de los planetas o de los astros, incluido lo que pensamos y sentimos. Lo que nos ocurre en nuestra experiencia individual no afecta a nuestro ser real. Aceptación de lo que es. Por eso, afrontamos la vida tal y como viene, sea lo que traiga el momento, dolor o placer, sin implicarse en ello, ni resistiéndonos, ni tratando de escapar de ello. Recibimos lo que traiga la vida en cada momento como algo que era inevitable que sucediera. Somos el testigo de lo que sucede. Estar en calma significa no pensar, no conceptualizar sobre el pasado o el futuro. Mantener la quietud en el momento presente. Por lo tanto, sin juzgar ni identificarse con nada, nos observamos a nosotros con todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, así como el mundo que nos rodea y a las personas que lo integran, como personajes de una película. No somos las emociones, los pensamientos, ni las acciones de nuestro personaje, ni de los demás personajes que observamos. Gracias a la mente funcional, hacemos lo que creamos que debemos hacer en cada momento, ya que la mente funcional es el guión del sueño que está viviendo el yo individual y que continúa su ilusoria marcha. Por lo tanto, aunque desaparezca el ego y el personaje tenga una conciencia de totalidad en vez de individualidad, seguirá pudiéndose mover en la ilusión. Lo más perfecto es dejar que esa mente analice las situaciones como lo haría normalmente y después sumarle la intuición. Una vez que se ha tomado un camino, hay que tratar de no interferir tratando de controlar el resultado o cambiarlo por miedo a las predicciones de futuro que haga el ego. En cada momento podemos tener nuevos datos o nuevas circunstancias que nos hagan tomar una nueva decisión.
No agobiar innecesariamente nuestra mente con una carga de conceptualizaciones sobre lo que pueda suceder o no en un futuro incierto. En otras palabras, uno cumple con su rutina diaria y una vez hecho lo que cada cual puede hacer, esta comprensión básica mitiga la preocupación y la ansiedad sobre lo que pueda suceder en el futuro. Lo que estamos haciendo es funcionar normalmente en la vida sin las molestias del ego y con la sensación de que somos la totalidad en vez de un ser individual. Esta comprensión de que no hay un hacedor significa, de inmediato, ausencia total de sentimientos de culpa y vergüenza que solemos tener por nuestras acciones inmorales o fracasadas, o de orgullo y arrogancia por los éxitos. También, y puede que más importante si cabe, sabremos que no hay razón para trasladar esa carga de odio y maldad hacia el otro, a quien, si no fuera así, consideraríamos la causa de nuestro daño o nuestra desgracia. Sería total y absolutamente estúpido odiar a aquel que solo ha sido el medio, a través del cual sucedió el acto que nos hirió, según las mismas leyes universales. Este estado de anclaje en la tranquilidad y reposo incluye, por su propia naturaleza, la aceptación de cualquier cosa que surja en cada momento de la vida cotidiana. De este modo, los problemas de estrés y la tensión de la vida diaria simplemente no pueden surgir. Es importante acometer la rutina diaria con una actitud relajada, basada en la comprensión total básica de que nada puede suceder a menos que suceda según el propio destino que marcan las leyes cósmicas.